El proyecto que estamos desarrollando es un proyecto en colaboración con el Hospital Universidad de San Cecilio de Granada, con el equipo de radiología que dirige el doctor José Luis Martín, en el que analizamos o pretendemos desarrollar un modelo basado en inteligencia artificial para el cribado de pacientes que analice la radiografía de tórax y nos dé una probabilidad asociada a la posible detección o que la persona tenga la enfermedad, el virus. Trabajamos con una base de datos en la que tenemos actualmente 370 pacientes de COVID con PCR positiva, tenemos la radiografía, y otros 370 pacientes como control de la clase no COVID, que son pacientes a los que se hizo la radiografía en el año 2019. Hemos desarrollado un sistema inteligente basado en Deep Learning, algoritmos de aprendizaje profundo, basado en redes neuronales, que aprende a partir de esa base de datos, analiza los píxeles y discierne entre tener la enfermedad y no tenerla, cuando aparecen los píxeles con la mancha blanca asociada a la enfermedad. Este es el modelo que hemos presentado y actualmente estamos trabajando en una nueva etapa del proyecto, en el que estamos aumentando el número de pacientes en la base de datos, una base de datos que hemos denominado COVID-GR y que será pública en breve con la publicación futura del artículo. Estamos trabajando en recopilar más imágenes, en contacto con otros hospitales en los que nos van a proporcionar también imágenes, y en nuevas metodologías de aprendizaje en las que vamos a trabajar en análisis de las imágenes a nivel individual y también con técnicas de segmentación de pulmones, separando ambos pulmones, intentando tener modelos que analicen los pulmones de forma independiente. Nuestra investigación está centrada fundamentalmente en sistemas de protección para tratamientos de respiratorios, para tratamientos de oxigenoterapia, para SARS-CoV-2. En nuestro caso, pues, se nos planteó que no solamente la respiración podía venir, la asistencia a respiración podía venir dada mediante un respirador UCI, sino mediante una línea de tratamientos previos, que es donde de verdad hay mucha esperanza y mucha necesidad. Entonces, dentro de esos tratamientos nos encontrábamos la ventilación mecánica no invasiva y el alto flujo. Uno de esos problemas pues era que no se podían utilizar, o estaba más complicado utilizar, terapias de alto flujo, de oxigenoterapia de alto flujo, que está demostrado que tiene una serie de ventajas cuando se tratan pacientes con síntomas de coronavirus, para evitar que sus pulmones tengan un fallo mecánico debido al cansancio, y al meterles una proporción adecuada de oxígeno, pues consumen menos energía a la hora de respirar. A través de un equipo un poco improvisado, pues entre ingenieros, médicos, físicos, especialistas en modelado 3D, pues hemos tratado de dar una asistencia útil a este trabajo. Para poder aplicar esas terapias, pues hacen falta unas pantallas protectoras que eviten que cuando se les está poniendo esas cánulas nasales, ese tratamiento, pues exhalen gases o su propia respiración, que puede tener partículas que pueden transportar el virus e infectar a otras personas que pudiera haber en el hospital, sanitarios, etc. Nuestra investigación ha consistido y está consistiendo actualmente en el desarrollo de un ventilador de oxigenación de alto flujo. El objetivo central de ese respirador es no llegar a la etapa de tratar de evitar que lleguen los pacientes a UCI mediante un sistema mejorado de ventilación, de oxigenación para distrés respiratorio. Este trabajo ha sido realizado entre un equipo muy amplio, coordinado sobre todo por dos grupos, el grupo nuestro de ultrasonido y el grupo de anatomía patológica de Juan Antonio Marchal. Y a partir de ahí ha surgido una forma de trabajo que ha sido, además de rápida, muy ágil, porque nos hemos adaptado enseguida a las necesidades,
ha sido también muy curiosa porque nos hemos adaptado a los ingenieros a los médicos y viceversa. Nosotros hemos aprendido a entender cuáles son los aspectos físicos y mecánicos de cómo es la problemática, de cómo funciona un pulmón, cómo es su mecánica, cómo es la mecánica de fluidos, cómo es el proceso respiratorio, cómo funciona toda la temperatura, la humectación, cómo se transforma la energía, y a su vez los médicos han aprendido a transmitirnos los problemas desde el punto de vista clínico del paciente, y juntos hemos conseguido converger a soluciones que un médico solo, o a lo mejor un ingeniero solo, trabajando de forma independiente, no hubiéramos sido capaces de hacerlo. Nuestra investigación se ha centrado en un fármaco que se utiliza normalmente para el tratamiento de distintos tipos de cáncer, como el melanoma o el cáncer de hígado, y entonces, bueno, nosotros estábamos trabajando con este interferón, se llama interferón beta. Este fármaco tiene una actividad frente a las células madre cancerígenas importante, y además tiene la doble acción de regular la respuesta del sistema inmunitario. De hecho, por eso en melanoma se suele utilizar con otros fármacos para estimular a que el sistema inmune de esa persona que tiene ese tipo de cáncer de piel, pues le ayude al tratamiento habitual y haga mayor efecto. Este compuesto, como decía, nosotros hemos propuesto un ensayo clínico a la Agencia Española del Medicamento, que estamos en previsión de respuesta pronto para su aprobación, y se basaría en utilizarlo en su forma pegilada. Significa pegilado porque lo que hace es que el fármaco se inyecta de manera subcutánea 2 veces, una vez cada 15 días, y entonces la idea es que en el organismo dure todo ese tiempo y tenga un efecto duradero su acción. Hemos propuesto hacerlo en estadios iniciales de la enfermedad, es decir, cuando la persona tiene síntomas leves, para evitar que se produzca esa tormenta de citoquina, que se produzca esa afectación pulmonar que es tan importante y que hace que muchos de estos pacientes fallezcan. Entonces, esa es nuestra idea, creemos que puede ser efectiva, evitar que se produzca mayor hospitalización en los pacientes que tienen la COVID. Pues bueno, la investigación que yo he hecho, digamos que tiene como 2 ramas. Por un lado, una parte más biológica, en la que he estudiado la transmisión del virus de la madre al bebé, de la madre embarazada al feto, lo que se llama transmisión vertical del virus, a través de placenta, de líquido amniótico, de la sangre y de leche materna. Y la otra parte, que es la que estamos trabajando un poco más, es sobre el impacto psicológico de la pandemia en el embarazo y en el recién nacido. Este estudio sobre el impacto psicológico tiene la base en una hipótesis que se llama la hipótesis de la programación fetal, y la base es que pues, lo que vive el entorno de la embarazada pues, tiene un impacto directo en el feto, no solo a corto plazo, sino no solo, por ejemplo, en el peso al nacer o en el que esos bebés puedan nacer de manera prematura, sino que esos efectos pueden tener una consecuencia a largo plazo. Por ejemplo, en el desarrollo de enfermedades mentales como la esquizofrenia, o que esos bebés, cuando sean adultos, mueran de manera prematura de un infarto. La actividad física está directamente relacionada con la salud de las personas, la salud presente y futura. Por tanto, evaluar qué efecto, qué impacto ha tenido este confinamiento, este tiempo que hemos estado encerrados sobre la actividad física, es de alguna manera evaluar la salud o el impacto que ha tenido en parte de la salud de la población universitaria. Y bueno, tenemos los resultados preliminares que muestran algunos datos interesantes. El primero y más llamativo es que el impacto que ha tenido la epidemia, o el confinamiento causado por la epidemia a nivel de actividad física, parece que ha sido diferente entre ambos géneros. Las mujeres se han adaptado mejor a tener que estar encerradas y de alguna manera adaptar sus patrones de actividad física a una condición confinada. Cuando se les explicaba por los motivos, argumentaban que los varones como no les gustaba hacer ejercicio físico en esas condiciones, y las mujeres estaban más conformes con hacer actividad física aunque fuera en esas circunstancias, ¿no? Cuando miramos la población general, sin diferenciar por sexo, quizás los resultados más llamativos es que por una parte se disminuye lo que es el tiempo andando, actividades aeróbicas, pero muy llamativo, o quizás uno de los resultados más sorprendentes, es que en contra de lo que se piensa sí ha habido aumento o incremento en otro tipo de actividad física, concretamente el trabajo de la fuerza muscular, y yoga, pilates
o actividades como el HIIT, la actividad intensa de alta intensidad interválica, que está, en fin, está muy de moda, pero además está recomendada por las organizaciones internacionales de actividad física, nos dice que ha aumentado durante este periodo de confinamiento. Así que bueno, de alguna manera aprendemos con lo que acaba de pasar, con esta epidemia, que es posible de alguna manera adaptarnos a un cambio radical como el que hemos tenido de confinamiento y de alguna manera evitar una reducción dramática o cambiar los patrones de actividad física para que el impacto sobre la salud por reducción de actividad física sea lo menos posible. La iniciativa del Hispavox COVID-19 surgió al ver la necesidad de contestar preguntas que eran muy comunes de forma automática y así descongestionar los números de emergencia. En lugar de que los números de emergencia atendiesen a la gente que tenía síntomas y a todos los que tenían preguntas, pues que esas preguntas se pudiesen contestar utilizando tecnologías del lenguaje. Lo que hicimos fue desarrollar un sistema que pudiese contestar, en primer lugar, preguntas sobre el coronavirus, qué es, cómo se transmite, cómo protegerse, y poco a poco, conforme el sistema empezó a ser usado por los ciudadanos, pues pudimos ver cuáles eran otras preguntas frecuentes que había y pudimos entrenarlo para que pudiese contestarlas. El proyecto se implantó primero de forma de proyecto piloto en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Era un escenario perfecto a la hora de tener en cuenta que es una población reducida, una comunidad con una población reducida, pero que había tenido muchos casos al principio de la pandemia. Durante los primeros días de abril, del 3 al 7 de abril, recibió más de 2.000 consultas y a partir del 7 de abril ya se implantó de modo nacional en el canal de WhatsApp hasta el día 20 de junio, que ha sido la fecha de baja. Y en ese periodo de un poco más de 2 meses ha recibido más de 350.000 consultas. Somos dos grupos que llevábamos tiempo colaborando juntos con un proyecto que a través de una aplicación móvil estábamos registrando el estado de ánimo de las personas, de los participantes de nuestras investigaciones, pero de una manera longitudinal, es decir, tenemos una aplicación móvil que te pregunta varias veces a lo largo del día cómo te sientes, porque nuestro interés es más que tener una foto estática, digamos, del bienestar de la persona, es cómo evoluciona su estado de ánimo con el tiempo, en función del tiempo. Entonces, cuando surgió el tema de la pandemia, pensamos que podríamos disponer de esta tecnología para intentar registrar la evolución anímica de la población en el territorio español conforme iban desarrollando los diferentes eventos durante el confinamiento y durante también la fase de la desescalada. Entonces nuestro interés no era simplemente obtener un dato con fines de investigación, más era ofrecer este dato para cualquier organismo, autoridad que pudiera interesarle tenerlo a la hora de tomar decisiones. Por eso nuestros datos han sido desde el primer momento disponibles públicamente a través de la página web del proyecto, donde actualizábamos continuamente los datos para que pudiera cualquier interesado tener una visión gráfica de cómo está el estado de ánimo, cómo se desarrolla el estado de ánimo en la población y también poder descargarlos con fines más de investigación, poder analizarlos posteriormente. En nuestro estudio tratamos de entender mediante un experimento cómo ha evolucionado el comportamiento prosocial durante la pandemia y concretamente nos hemos centrado en el estudio de la generosidad. Entonces nuestro trabajo se engloba dentro de lo que es la economía del comportamiento. Esta parte de la economía estudia cómo toman los humanos, cómo tomamos las personas decisiones económicas, teniendo en cuenta nuestro entorno social y teniendo en cuenta también nuestras características, por ejemplo, nuestras preferencias sociales o nuestras habilidades cognitivas. Para ello, durante el periodo de entre el 20 y el 25 de marzo, que ya estábamos en confinamiento, hicimos un experimento online en el que participaron 969 personas con distintas características. Teníamos una edad media de 35 años y el 55% de ellas eran mujeres. Y todos ellos vivían en Andalucía. Como en cualquier experimento económico, nosotros utilizamos incentivos monetarios, entonces los participantes sabían que podían ganar 100 euros. Aleatoriamente elegiríamos a 2 de los participantes y le pagaríamos esa cantidad. Y entonces la forma de medir generosidad fue con una pregunta experimental y le decíamos que si usted ganara el premio de 100 euros, ¿qué porcentaje donaría a una ONG? Y lo que vimos es que la generosidad evolucionó negativamente. Es decir, conforme pasaron los días,
las donaciones bajaron. Pero fue especialmente fuerte ese efecto, sobre todo en los mayores. Lo curioso es que los mayores donaron más, o sea, siempre donan más que los jóvenes, pero los jóvenes no cambiaron las donaciones a lo largo del día y en los mayores sí que decrecieron. Lo que sí vimos, que probablemente lo podía explicar, eran las expectativas. Durante el experimento le preguntamos también, ¿cuánto crees que van a donar los demás? ¿Vale? Entonces era lo que esperaban ellos que los demás donaran a la ONG. ¿Qué es lo que vimos? Que esas expectativas también bajaron, es decir, la gente esperaba que a lo largo de los días los demás donaran menos. Y la investigación que estamos haciendo desde que empezó prácticamente la pandemia ha sido un seguimiento y predicción de los resultados del desempleo en España a raíz de las medidas que se han adoptado con el coronavirus. Entonces nosotros con ese seguimiento secuencial de los datos que se han publicado en el desempleo hemos observado que se está produciendo, en lo que es la evolución normal del desempleo, se está produciendo una especie de V invertida, ya se está detectando en otros sectores de la economía, en el sentido de que si bien hubo un incremento fortísimo del desempleo en casi todos los sectores, pero las predicciones de nuestro modelo antes de las medidas del COVID nos decía que no, que iba a haber un descenso del desempleo si no hubiera ocurrido la pandemia. Por lo tanto, hemos hecho una predicción antes del COVID, otra cuando empiezan las medidas del COVID y luego sistemáticamente todos los meses. La última predicción, incluyendo los datos de mayo, el modelo dice, y está sacando una serie de datos y de conclusiones, nos dice que parece que se está empezando a producir la V inversa en el tema del desempleo. Es decir, parece que se está empezando a corregir esta situación y está empezando a volver, en las predicciones dicen que puede ser que se recupere empleo incluso en sectores que estaban resistiéndose, como es el sector servicios, que es por otro lado el que acapara el 70-80% del PIB nacional, gracias a una serie de medidas de choque que se han hecho para fundamentalmente impedir que la gente pase hambre y fundamentalmente impedir que tengan que cerrar una serie de empresas. Las medidas como los ERTES, etcétera, han conseguido frenar este desastre económico que se avecinaba y han conseguido que posiblemente estemos consiguiendo ya revertir la situación. Y eso lo están diciendo los modelos estadísticos que se están usando, que son modelos de alto nivel. Hemos sacado adelante 3 investigaciones y las 3 comparten un factor común, que son las noticias digitales y los medios digitales españoles. Entonces, la primera de ellas se basaba en un análisis del volumen de noticias y marcamos el decreto del estado de alarma del 14 de marzo como punto para delimitar 2 periodos. Y lo que vimos, los resultados principales son que, bueno, que hay un boom de crecimiento que coincide con ese decreto del estado de alarma. El segundo artículo que publicamos ya no se trataba solo de un análisis del volumen, sino un análisis de contenido. Y lo que hicimos fue considerar dos medios nativos digitales que son, bueno, de ideología política diversa, que son okidiario.com y eldiario.es. Y lo que hacemos es, con técnicas de web scraping, extraer las keywords, las palabras clave de las noticias digitales, que son páginas web. Esto es una metaetiqueta de los metadatos, y con ellas construimos unos mapas, que los mapas se basan en nubes de palabras. Y ya por último, el tercer trabajo que he publicado se trata de un observatorio basado en noticias digitales, pero en este caso sobre bibliotecas públicas. Entonces es una página web que se llama COVID Públicas, jugando un poco con el nombre, y en lo que consiste es en 760 noticias desde inicios de marzo hasta finales de mayo, clasificadas por periodo. Entonces vamos viendo un poco la evolución temática de las bibliotecas, cómo se han adaptado a los servicios digitales principalmente, y al final de todo cómo se van reabriendo, y sobre todo también yo detecto varias noticias que tienen que ver con la reapertura de bibliotecas, pero con la inauguración de nuevas bibliotecas, quizá por la importancia que se desprende de las bibliotecas en estos tiempos de confinamiento. Bien, la investigación nuestra tiene la denominación de COVIDteca. Bajo ese rótulo hemos reunido muchísimos materiales en hemeroteca, mediateca, biblioteca, a base de artículos de prensa, libros que ya se han publicado, entrevistas, reportajes, grabaciones, en fin, mucho material audiovisual y en textos del ámbito iberoamericano. Por tanto, lo que nos interesa y lo que podemos aportar aquí es cómo se va abordando la pandemia COVID-19 desde el campo de la prensa, desde la literatura, desde las reflexiones que emergen del campo filosófico, las nuevas terminologías que se han ido acuñando,
no solo en España, como digo, sino en el ámbito latinoamericano. Y a partir de ahí, ¿qué vamos investigando? Bueno, cómo ha incidido eso en los planteamientos políticos que se han ido difundiendo, sobre todo de la llamada biopolítica. Cómo ha influido en temas filosóficos que se han puesto de relieve ahora acerca de la vulnerabilidad humana, de nuestra fragilidad, de la muerte como reverso de la vida, de qué nuevos humanismos, si emergen, pueden emerger desde esta situación. Si todo lo que se va expresando en el campo de la reflexión, de la argumentación pública o en términos literarios, va reflejando una nueva concepción, una manera nueva de abordar lo que nos está sucediendo con esta pandemia en campo planetario. Porque sin duda es una nueva faceta de la globalización que no estaba prevista, que nos ha pillado a todos de sorpresa, globalizando la enfermedad, y ahora la cuestión es cómo globalizamos la salubridad. Por lo tanto, también poniendo de relieve otros muchos aspectos que la globalización neoliberal pues no había querido contemplar, y en gran medida ha contribuido a que esto se esté viviendo de la manera en que lo estamos padeciendo.